Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Y hoy que vamos a hablar de un apóstol que, sí, solamente está registrado en las Sagradas Escrituras en Mateo 10:4, en Marcos 3:18, en Lucas 6:15, en Hechos 1:13, en Mateo 13:55-56 y en Marcos 6:3, pero las referencias es solamente que formaba parte de los 12 apóstoles. Pero no hablan dónde nacieron, quiénes eran sus padres, cómo fue su llamado, cómo siguieron a Jesús, cuál fue su ministerio, qué hicieron después de la ascensión del Señor, qué hicieron después de la persecución en Jerusalén y después del año 70 cuando se destruye el templo y luego se destruye también Jerusalén. No sabemos, pero amigo oyente, uno no se puede quedar así ahí porque hay grandes historiadores que a través del tiempo han dejado cantidad de información. Por ejemplo, hay algún historiador como el caso de Jerónimo. Jerónimo fue un historiador que habló algunas cosas de Simón, que es nuestro personaje para el día de hoy, Simón el Celote. Ya le digo, no hay sino estos registros bíblicos, pero solamente hablan de que era uno de los apóstoles. Pero Jerónimo sí habla algunas cosas, y lo habla también Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla. Pero también el mayor que habla es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea se conoce como el más grande historiador del siglo IV, pero también hay historiadores de la época más tardía, o en este caso más cerca al siglo XXI, como es el caso de John Piper Mayer, en donde habla cantidad de cosas de Simón el Celote. También hay un gran historiador que es Robert Eastman. Robert Eastman. Él también habla mucho de Simón el Celote. En todo caso, hay muchos historiadores, como es el caso de Tácito, de Flavio Josefo, Plinio el Joven y otros, en donde, si bien es cierto, no está en el texto bíblico, sí hablan de ellos. Alguna vez leyendo algún gran historiador, y en una charla que una vez tuve con el pastor Luciano Jaramillo, le hice una pregunta: ¿por qué estos personajes como Judas Tadeo, como Jacobo el Mayor, como Simón el Celote, aún muchos otros no aparecían en la Biblia? Y él decía, porque él fue un historiador biblista, él decía: mira, Juan, ellos escribieron muchas cosas, pero en esa época eran muy perseguidos y no solamente los destruían a ellos, los condenaban a ellos, les daban muerte, sino que les quemaban todos sus escritos. Y es posible, no estoy afirmando, es posible que a la luz de la historia secular sí puedan haber algunos estudios de los historiadores de la época que registraron en donde fue el ministerio, en este caso, Simón el Celote. Simón el Celote. No sé, Marcelita, antes de poder dar algunas precisiones que siempre hago para conocer más el personaje, tenga algo para... o no, sí tiene mucho. ¿Qué nos puede compartir con relación a Simón el Celote? No, pues antes de que tú continúes, que siempre tienes mucho más que compartirnos respecto a él, pues sí me parece como son personajes que en la Biblia no nos deja muchos rastros de ellos. Poder de pronto hacer como más una introducción a los oyentes,
y como tú lo estabas explicando, de lo que eran los celotes, porque él era conocido como Simón el Celote y cuál era pues como la cultura de los celotes, a qué grupo pertenecía él, porque eso también nos da como un poquito de panorama respecto a cómo, digamos, el carácter, por supuesto, de Simón, ¿sí? O sea, cuando el Señor lo llamó y demás. Entonces, porque, pues, para los oyentes, seguramente muchos lo saben, los celotes, pues, era como una secta o un partido judío. Se conformó antes, en el año 62 antes de nuestro Señor Jesucristo, y estos surgieron como un grupo político muy radical para combatir al imperio, pues digamos que en ese momento gobernaba a los judíos, ¿sí? Era un grupo bastante ultranacionalista y que usaban la fuerza y la violencia para poder ellos alcanzar, o sea, digamos como que era lo que movía sus ideales para poder alcanzar lo que ellos, pues, está en sus objetivos. Entonces, y pues obviamente sabemos que digamos que esto también surgió pues a raíz del dominio que tenía Roma sobre los judíos. Así que, pues yo creo, Juan, que sería muy bueno poder, como reiteraba, no tenemos mucha información de Simón en la Biblia, apenas hace referencia como unos 3, 4 pasajes. Sí, hablar un poquito más de este grupo que se conformó y al cual pertenecía Simón. Gracias, Marcelita, porque mira que tú nos has introducido dentro de lo que es poder extender los textos que están registrados en las Sagradas Escrituras, que indiqué varios versículos, poderlos extender con la historia que muy bien Marcelita nos ha indicado sobre lo que era el grupo de los celotes. Más adelante vamos a hablar un poquito más, pero ya por costumbre siempre vamos a ver algunas precisiones que ustedes tengan claridad. Por ejemplo, según la historia y especialmente Flavio Josefo y Plinio el Joven, en donde pudo haber nacido Simón el Celote. Y se dice que él nació en Caná, Caná de Galilea, en donde Jesús convirtió el agua en vino, perdón, sí, el agua en vino, y allí María, con sus hermanos, con sus hijos, los hermanos de Jesús, estuvieron en esa boda que ustedes conocen muy bien. Caná, a pesar de que no era una aldea de gran importancia como lo era Capernaum o lo mismo Nazaret o Jerusalén, sí surgieron de allí grandes hombres. Y podemos decir que por lo menos 3 apóstoles, porque se habla que Simón el Celote, Judas Tadeo y Santiago el Menor eran hermanos. Y si eran hermanos, se dice por el historiador Flavio Josefo, y esto lo corrobora Eusebio de Cesarea, que eran hijos de María de Cleofás. Y María de Cleofás se dice por la historia secular que era hermana de María de Nazaret. Entonces fíjense que lo que nos decía Marcelita nos amplía esto en la parte geográfica, en donde pudo nacer Simón el Celote. Su ministerio se dice que estuvo en Jerusalén, y después que se inicia la persecución, él viaja al sur, pasa por Samaria, llega en Jerusalén, la Judea, y él luego se desplaza a Egipto, donde de acuerdo a estos historiadores que les indiqué, tuvo su ministerio allí. Proclamó no solamente el Evangelio a los judíos que estaban en Egipto, sino que también fue a todos los gentiles. Por eso es que Egipto se conoce como la iglesia copta, y allí viene precisamente desde la evangelización del apóstol Simón el Celote, también llamado Simón el Cananita o el Cananeo. Ya indicaba, era hermano de Judas Tadeo, hermano de Santiago el Menor, y ellos hijos de María de Cleofás.
María de Cleofás la conocemos por todo ese ministerio que ella estuvo frente a Jesús, sirviendo al Maestro hasta el pie de la cruz y luego en la resurrección. Bueno, Así es, entonces pues ya con este contexto podemos entonces, digamos, como resaltar de Simón, este discípulo del Señor, que a pesar de su condición, que seguramente era una persona rebelde, pues porque hacía parte de este grupo y muchas veces, las personas que conforman estos grupos son esas personas apasionadas, son esas personas que quieren luchar por un derecho, que quieren también luchar por los derechos de otros, de una comunidad, en este caso, pues por supuesto de los judíos. Así que en este caso, pues nos está diciendo sí, lo que vemos es que este personaje de Simón, pues era una persona que tenía unas características muy particulares que uno diría, pero el Señor Jesús, ¿cómo va a llamar a una persona así? Y podemos verlo de pronto ahorita en la actualidad, porque era una persona como decíamos, porque los celotes, pues ellos usaban la fuerza y la violencia para, en la búsqueda de su lucha por sus ideales. Entonces, muy seguramente Simón no se escapaba de ello, pero Simón fue llamado por Jesús y esto es lo que nos muestra la gracia de Dios, de que no importa la condición en la que uno esté, o sea, aún así Jesús vio el corazón de Simón. No es que Jesús no conociera a Simón, no conociera sus pensamientos, su actuar, su carácter, su temperamento, por supuesto que sí, y aún así decidió llamarlo y hacerlo uno de sus discípulos. Ese mismo, digamos que esa misma pasión, esa convicción que tenía Simón, pues obviamente eso iba a ser muy útil en el ministerio de Jesús, porque realmente Simón iba a dejarte de pelear con la fuerza física por algo, o tal vez en su momento él motivado también pensando que Jesús era el Mesías que iba a traer ese reino y que con él que ese era el nuevo líder al que él debía seguir porque con él tal vez iban a lograr derrocar al dominio romano, porque recordemos que los discípulos, pues ellos pensaban que ese reino del que Jesús hablaba era el reino terrenal, era una cuestión de fuerza física. Entonces, muy seguramente Simón, también motivado por este ideal, pues decidió también, o sea, también estaba siguiendo a Jesús, pero poco a poco, sin duda, él se fue dando cuenta de lo que realmente Jesús y a qué reino se refería nuestro Señor Jesucristo, y aún así, pues eso lo que nos permite ver es que él continuó con Jesús en el ministerio, fue parte importante en la expansión del Evangelio de Jesucristo y pues permaneció al lado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces digamos que eso es como de lo que podemos resaltar de este Simón, de que a pesar de su carácter y su temperamento, su historial, su trayectoria, Jesús lo llamó y él aceptó este llamado independientemente de las motivaciones, como decía, y que de pronto él en ese momento lo vio como su nuevo líder y con el que de pronto sí iba a lograr también ese ideal de derrocar al Imperio Romano. Poco a poco, pues él fue moldeado y transformado por nuestro Señor y ya no luchaba por un reino material, sino para que muchas más personas conocieran sobre ese reino espiritual, sobre ese reino de la eternidad que Jesús les enseñó a los discípulos y el cual ellos también difundirían. excelente esa explicación, Marcelita, porque eso nos hace entender cómo eran realmente esas características personales de Simón el Celote. Y resumiendo lo que indicó Marcelita y poder resaltar a usted, amigo, que nos está viendo y escuchando, es que lo que decía Marcelita, un común denominador en todos los apóstoles, era que eran hombres apasionados por el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel
y que de acuerdo a las circunstancias de ellos creían que Jesús ya estaba instaurando el reino terrenal en esta convivencia precisamente de poder tener la derrota de los romanos. Y tenían esa pasión, pero también de la pasión tenían algo muy importante que era el compromiso que ellos como judíos, siempre a través de las distintas generaciones, estaban en su corazón esperando al Mesías prometido. Y aquellos que dirigían en ese momento la iglesia ortodoxa, el pueblo de Israel, desafortunadamente su corazón estaba cerrado, no reconocieron al Mesías. Pero mire, los apóstoles, dentro de los cuales Simón el Celote estaba precisamente comprometido al servicio de la obra y del reino. Pero es muy importante también lo que nos decía Marcelita, la lealtad, la lealtad. ¿Y por qué hablo de lealtad? Porque más adelante, si hay el tiempo, miraremos cómo fue la muerte de Simón el Celote. Unos dicen que en territorio de Egipto, muy maltratado, como todos los apóstoles murieron de una manera tremenda. Eso es lo que lo comprometía y lo que era fiel, y fiel a la misión. Y ojalá pudiéramos desarrollar al final como una conclusión de esta lealtad y de esta fe, fidelidad y lealtad de Simón el Celote, poderlo aplicar a nuestras vidas. Tenemos nosotros esa fidelidad a las cosas de Dios, tenemos esa fidelidad a la palabra de Dios, estamos comprometidos con presentar a Cristo el Evangelio, o con qué estamos comprometidos como hijos de Dios, que hemos sido llamados por voluntad de Dios para cumplir una misión. La misión, cada uno de ustedes la saben, porque miren, al fin de cuentas, nosotros podemos engañar a los hombres, podemos engañar al pastor, podemos engañar al líder, podemos engañar a nuestra misma esposa, a nuestro mismo hermano, pero Dios sí conoce todos los pensamientos, todo lo conoce el Señor, de tal manera que, como estamos examinando hoy Simón el Celote, que casi no se conoce dentro del texto bíblico grandes cosas que él hizo, pero sí las conocemos por la vía de la historia secular, los historiadores de la época. Y mire que es muy importante, porque el hablar de los personajes bíblicos nos hace pensar cómo realmente los apóstoles imitaron a Cristo. Y los padres de la iglesia en el siglo III imitaron a los apóstoles, imitaron a Cristo. Y así en la Reforma, y así hoy. Nosotros somos imitadores de Cristo. Pablo dice, si no estoy mal, creo que es en Filipenses o es en Santiago, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa hacer, pensar lo que Él hizo. ¿Cuál fue? Proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, el arrepentimiento, el amor a Dios, el amor al prójimo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a mí me da mucha alegría cuando se habla de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa y eficaz. Y así esté uno cansado, esté uno con algún problema, las aflicciones de la vida, la palabra de Dios es la que nos levanta, es la que nos pone gozosos, en paz, en alegría. Y esto es lo que queremos, amigo oyente, usted que tome la palabra de Dios y la lea y la examine, y ese poder que es la palabra de Dios lo levante en alegría, en paz, y también compartirlo. De tal manera, Marcelita, que examinar la vida de Simón el Celote, como ya dijimos, no hay mucha información bíblica, pero hay mucho ejemplo. Y si Dios lo escogió, Jesús, Dios hecho hombre, escogió a Simón el Celote, fue en igualdad de condiciones de todos los demás apóstoles. De tal manera que lo que hizo Pablo, lo que hizo Pedro, Juan, todos los que conocemos, también lo hizo de igual manera lo hizo Simón el Celote. Marcelita. Así es, y bueno, alguno de los versículos donde está registrado que él fue llamado como discípulo está en Lucas 6:15, pero antes voy a leer la parte inicial, el versículo 12, dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes:
Y vamos al versículo 15, donde está Mateo, Tomás, Santiago, Simón, paréntesis, a quien llamaban el celote. Esto está allí en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 15. También Mateo 10:4 registró esto, donde dice Mateo 10, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Y entonces allí en el versículo 4 dice Simón, paréntesis, el celote. Entonces, como nos damos cuenta, allí en estos versículos ustedes pueden corroborar esta información de los 12 discípulos. También en Marcos capítulo 3, versículo 18, también lo dejó registrado y dice versículo 18. Versículo 3, Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Bueno, ahí continúa y en el versículo 18 dice los discípulos que estaban con Jesús y allí está Simón el celote. Y en Hechos capítulo 1, versículo 13 dice, versículo 12, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón, paréntesis, el celote. Entonces, como nos damos cuenta, ahí en estos pocos versículos, pero que pues por supuesto, una vez más, hacemos mención a lo que decíamos en programas anteriores de los apóstoles, que de pronto no se menciona mucho de ellos en las escrituras, pues podemos resaltar lo principal. Uno, que fue llamado por nuestro Señor, independientemente de su condición, de su historial, como lo mencionaba, pues Dios lo llamó, lo escogió para ser parte de los 12, para difundir el evangelio. Él se mantuvo, fue un hombre fiel, o sea que de su perfil también podemos rescatar eso, su fidelidad para nuestro Señor Jesucristo, porque después de la resurrección de nuestro Señor, ahí dice que estaba con los otros apóstoles. Ese compromiso que tenía él por nuestro Señor, la pasión, el fervor, y es lo que mencionaba, una de las cosas que seguramente él tenía para este grupo político, radical, ultranacionalista y demás, lo iba a usar ahora para difundir la palabra del Señor. Por supuesto, ese celo que él tenía, que fue lo que pasó también hoy con Pablo. Pablo tenía un celo por la ley, por hacer cumplir la ley del Señor Jesucristo, que Dios utilizó ese carácter y ese temperamento de Pablo para difundir y llevar el evangelio a muchas otras naciones. Asimismo, seguramente sucedió con Simón, ese temple, ese carácter, esa vehemencia, esa radicalidad que la usó en su momento para lo malo. El Señor ahora en las manos de Dios estaba siendo usado para que ese celo lo redirigiera a la causa del evangelio, al punto de morir, por supuesto, a causa del nombre de Jesucristo. Qué bueno, Marcelita, abundar en esas características personales de Simón el Celote como apóstol de Jesús. Y lo que nos comentaba Marcelita me da paso para precisar ese trasfondo teológico que siempre analizamos en cada uno de los personajes que examinamos. Y Marcela ya nos lo decía. Simón el Celote, hombre que tenía plena certeza que Jesús era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, venía a instaurar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y esa convicción de Simón el Celote le dio paso
para seguir a Jesús, para aprender o retomar todo lo que Jesús enseñaba para luego él practicarlo en su ministerio, según la historia secular, en territorio egipcio. Y miren, cómo Simón el Celote, allí, en toda esa región, ¿qué fue lo que predicó? Que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús había enseñado el Evangelio, las noticias de las buenas nuevas, que Jesús había muerto en la cruz por cumplimiento de la profecía, que Jesús había resucitado en poder y que Jesús había estado con ellos, donde Simón el Celote formó parte durante 40 días. Y luego Simón el Celote también lo vio ascender a los cielos. Y la gran promesa que él les hizo de venir por su iglesia. Entonces todo este trasfondo teológico que lo predicó todos los apóstoles, pues también por vía de deducción o inferencia, pues también lo hizo Simón el Celote en territorio de lo que hoy es la nación de Egipto. Entonces mire cómo es el trasfondo realmente teológico y algo que debemos admirar, y nos decía Marcelita, la fidelidad. Él fue mártir. Unos dicen que murió apedreado, otros dicen que murió acuchillado, otros dicen que murió crucificado, no se sabe, pero sea la forma que haya muerto, él murió por predicar el Evangelio. Y eso es lo que quisiéramos resaltar, cómo realmente en los apóstoles todos dieron su vida por predicar el Evangelio. Y esto es muy importante, porque ellos recibían el poder de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, cumplieron su misión, cada uno de acuerdo a sus circunstancias en el territorio, de acuerdo a los problemas, pero dieron su vida por predicar el Evangelio. Yo creo que esta es una enseñanza que nos deja hoy precisamente para nosotros. ¿Cómo estás tú cumpliendo la misión para la cual Dios los llamó? Preguntémonos eso. ¿Lo está haciendo en verdad, proclamando el Evangelio de Cristo, presentando a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, esa respuesta tú debes responderla delante de Dios. Marcelita. Sí, digamos que algo también que nos enseña mucho esta palabra y es recordar que Jesús mira hacia el corazón, porque la verdad, es de admirar esos misioneros que se van a esos lugares donde hay problemas de orden público, que se arriesgan a ir y llevar el mensaje del Evangelio a personas que para nosotros, los que estamos acá en la ciudad, diríamos, no, pero ¿cómo vamos a invitar a tal persona a la iglesia? ¿Sí? Porque evidentemente Simón pues pertenecía a este grupo y seguramente para alguno de los discípulos pues llamó la atención también que Jesús los llamase a pertenecer, a ser parte, ¿cierto? De los discípulos, de su equipo, de su grupo de trabajo. Entonces, esto nos muestra también una vez más ese versículo, que no recuerdo la cita bíblica, donde Jesús, cuando va el profeta Samuel a ungir al que sería el nuevo rey de Israel, y él se deja vislumbrar por los hijos de Isaí, grandes, sí, o sea, contemporáneo, apariencia, y además recordemos que Saúl pues era alto, de buen parecer y demás, y él seguramente que pensaría que lo mismo sería el sucesor. No, yo no miro la apariencia, yo miro es el corazón, y Dios sabía lo que había en el corazón de Simón y lo llama. Entonces esto nos motiva también a que dejemos de estigmatizar, que nosotros como hijos de Dios, transformados, maduros, que llevamos tiempo en el Evangelio, que leemos su palabra, a no estigmatizar quién sí y quién no es merecedor de la gracia de Dios, porque esto nos enseña que todos, absolutamente todos, son merecedores de la gracia de nuestro Señor. O sea, todos. Él vino a morir por todos, y todo el que acepte su llamado y decida seguirle y obedecerle hasta el final,
estará con él en el reino de los cielos. Entonces, esto también es una confrontación para nosotros, porque a veces nosotros somos muy ligeros a lanzar juicios contra otras personas por su condición, porque de pronto por su condición ya sea social, económica, posición de pronto frente a una cuestión política. Acá lo hemos dicho durante el programa. Simón hacía parte de un grupo político radical, ultranacionalista, que querían derrocar al dominio que en ese momento estaba dominando, valga la redundancia, al pueblo judío. Ese era el grupo al que pertenecía Simón. Y si alguien hace parte de un grupo así es porque comparte sus ideales, porque se siente identificado y porque quiere, o sea, a pesar de lo que hacía, era violento, usaba la fuerza, y Simón estaba en este grupo. Entonces, esto es lo que nos muestra que esto no escapa de la realidad. Ahorita, y durante Juan, que es historiador, durante toda la historia de la humanidad han existido este tipo de grupos, y ahora también los tenemos. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros digamos, o sea, quién puede ser salvo o quién no, quién merece o quién no merece, porque todos, el mismo Señor Jesucristo nos lo está mostrando con esto también, de que cualquiera, o sea, Él puede escoger a cualquiera. Y como dice su palabra, Él llama a lo más vil y menospreciado para avergonzar a los justos. Y yo le pondría a los que creemos, a los que se creen ser justos, porque a la final ninguno es justo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es como lo que podría pues agregar en cuanto a este tema, Juan. Interesante, Marcela, gracias. Y a propósito de esta reflexión de Marcela sobre la gracia de Dios, sobre el no juzgar y sobre lo que es el cambio de vida en una persona, solo Dios es el que transforma ese corazón. Y por eso hago reminiscencia a que en el caso de Simón el Celote, tal vez tomemos alguna palabra de actualidad. Simón el Celote no era más que un rebelde, un personaje al margen de la ley. Bueno, hoy podríamos equipararlo con esa palabra que a veces se habla de como un guerrillero, ¿no? Como una persona que no está conforme con un sistema de gobierno y quiere lo mejor, un cambio. Lo que quiero decir con esta descripción es, mire, amigo oyente, si Simón el Celote fue una persona que vivió al margen de la ley, de rebelión, de atacar a un pueblo que mal o bien estaba gobernando, fíjese la transformación de él en su vida. ¿Quién transformó esa vida? La palabra de Dios, Jesucristo. Él lo siguió, él creyó que él era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. De tal manera que Simón, el celote, esa transformación de estar en un sistema legal pasa a un sistema de gracia, de recibir la orientación y la edificación en Cristo Jesús en el Evangelio. Por eso Él cambió su manera de pensar, que no era el atacar con una sica o con una puñaleta al enemigo en forma soterrada, sino era el del cambio de la vida, de pertenecer al reino. No era el de liderar un grupo revoltoso, un grupo que se levantara en armas contra el imperio, sino era el reino de Dios que estaba entre ellos. En tal sentido, fíjese el cambio de vida de Simón el Celote. Los textos bíblicos que nos leyó Marcelita sí hablan, y qué bueno que ella nos haya traído eso a colación, pero recordemos, amigo oyente, que lo más importante de Simón el Celote fue su cambio de vida, al margen de la ley, a obedecer por gracia a la palabra de Dios, a estar atacando en una forma violenta, a estar amando, compartiendo la palabra de Dios. Y esto nos puede pasar no solamente, nosotros no somos de ese sentido, pero cada uno de ustedes puede pedir precisamente el perdón de todos esos pecados y cambiar su vida. Esa manera en que pensaba antes, ya ahorita es pensar conforme a la mente de Cristo. Y
Y eso es lo más importante para nuestra vida. Eso es lo que nos fortalece, nos conforta y aprendemos de todos estos grandes hombres que si no están registrados en las Sagradas Escrituras, los podemos, como dije antes, por inferencia o por vía de deducción, como Simón el Celote dio su vida por presentar a Cristo, el Evangelio. Marcelita, ¿qué podemos concluir? Bueno, también para concluir, para agregar a esto, es algo que de pronto no lo habíamos tenido en cuenta, es que del grupo del Señor, de los 12 apóstoles, ay, es que el Señor es maravilloso y me recuerdo ese versículo que dice, hierro con hierro se acusa, y es que recordemos que Mateo era publicano. Imagínense, él recogía los impuestos del pueblo judío para pues, el imperio romano y llega Simón el Celote, alguien que iba en contra del imperio romano y que obviamente iba en contra de todas estas prácticas, por supuesto. Entonces imagínense cómo sería esa convivencia entre ellos al principio. Sí, entonces, pero es eso, o sea, esto nos lleva también a aprender, amados oyentes, que no importa la condición que tenga el compañero de trabajo en la iglesia, a nosotros nos debe unir y tenemos que dejar esas cosas a un lado porque lo viejo pasó y porque tenemos que enfocarnos es en nuestro Señor Jesucristo. Y la lealtad de nosotros no se la debemos, o sea, nuestra lealtad no debe estar a un político de turno, sino a nuestro Señor Jesucristo. Y esto yo creo que también es un llamado de que esos cristianos que se dividen por X o Y político, bueno, tenemos que cuestionarnos realmente dónde está nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida, independientemente de su posición, es empezar a madurar en eso y dejar a un lado esos ideales y esas inclinaciones para centrarnos en lo que verdaderamente importa, que es Cristo Jesús y la extensión de su reino. Dicen que al parecer Simón el Celote predicó el evangelio en Persia y que fue asesinado por negarse a sacrificar, también pues presentar sacrificios al dios Sol, pero también murió por causa del evangelio. Gracias, Marcelita. En conclusión de todo esto, imitemos a los apóstoles y en especial, en este caso, a Simón el Celote. Su cambio de vida. Pero ese cambio de vida fue lo que ya habíamos dicho, porque en su corazón sentía pasión de enseñar la palabra de Dios. Porque se comprometió, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, hasta llevar a su muerte, siempre presentar a Cristo como Señor y Salvador. Un hombre leal a la palabra y promesas al pueblo de Israel. Un hombre leal a su Señor y Salvador Jesús. Un hombre que fue fiel a su misión, aunque le costó la vida. ¿No le parece, amigo oyente, que podemos tener esto también nosotros en nuestro corazón? Pasión, compromiso, lealtad y fidelidad a la palabra de Dios para presentar a Cristo a toda persona a la que Dios nos coloque en nuestra vida. Gracias, Marcelita, por su compañía. Resalto siempre el esfuerzo que tú haces, tomando tiempo de su ejercicio profesional para compartir por Fuego AM la vida, obra de este gran personaje, Simón. Marcelita, gracias. Bendiciones para todos. Gracias a ti, Juan, por la invitación. Y agradecemos a usted, amigo oyente, por todos sus mensajes que nos dejaron y desde luego a Lorena en el Control Master. Dios la bendiga. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones.